Versículo para memorizar. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, mas el juicio y la caridad de Dios pasáis de largo, pues estas cosas era necesario hacer y no dejar las otras. Lucas capítulo 11, versículo 42. Lección 5 del 4 de febrero de 2023. Cristo y las finanzas. Objetivo: reflexionar que la Iglesia en su conjunto debe proveer los recursos económicos y humanos necesarios para poder realizar la obra de evangelización. Lectura bíblica. Hebreos capítulo 7, versículos 1 al 11. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente él se interpreta rey de justicia, y luego también rey de Salem, que es rey de paz, sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Mirad, pues, cuán grande fue al cual aún Abraham el patriarca dio diezmos de los despojos. Y ciertamente los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es a saber de sus hermanos, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham. Mas aquel cuya genealogía no es contada de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin contradicción alguna, lo que es menos es bendecido de lo que es más. Y aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, mas allí aquel del cual está dado testimonio que vive. Y, por decirlo así, en Abraham fue diezmado también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y no fuese llamado según el orden de Aarón? Material exegético. Cuando Jesucristo comisionó a los apóstoles como sus precursores en las ciudades de Israel, a las que él iba a llegar, les ordenó que no llevaran oro, plata o cobre en sus bolsas, porque el obrero era digno de su alimento. Mateo capítulo 10, versículos 6 al 10. Mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No aprestéis oro, ni plata, ni cobre en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni dos ropas de vestir, ni zapatos, ni bordón, porque el obrero digno es de su alimento. Ante esta ordenanza debemos hacer una pregunta. ¿Por qué no fue necesario que los apóstoles llevaran dinero con ellos? Recordemos que los discípulos fueron enviados exclusivamente a las ciudades del pueblo de Israel, lugares en donde el levita o el predicador no podía ser desamparado por el pueblo. Por lo cual, cuando el Señor Jesús les dice a los apóstoles que el obrero digno es de su alimento, hace referencia al mandamiento de Moisés que funcionaba en favor de los levitas. Deuteronomio capítulo 18, versículo 1. Los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad con Israel, de las ofrendas encendidas a Jehová y de la heredad de él comerán. Pero, cuando Cristo y los apóstoles andaban juntos, ¿acaso comían en las casas de los israelitas? Y por otra parte, cuando predicaban en los lugares fuera de los perímetros de Israel, ¿comían mediante un milagro? En realidad se puede observar en los evangelios que comían lo que compraban en las ciudades que visitaban. Juan capítulo 4, versículos 6 al 8 y versículos 31 al 33. Y estaba allí la fuente de Jacob, pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente. Era como la hora de sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice, dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entretanto los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían el uno al otro, ¿sí le habrá traído alguien de comer? En una ocasión en la que el Señor Jesús se encontraba predicando el Evangelio, se acercaron a él quienes tenían la labor de cobrar la contribución de los judíos que era utilizada para cubrir los gastos del templo. Ante esto, nos damos cuenta de que el Señor Jesús
no se negó a cumplir con su responsabilidad, pues de una forma milagrosa pagó enviando a Pedro a sacar de la boca de un pez un estatero, que era una moneda que valía 4 dracmas, pues debía pagar la cooperación del Señor Jesús y la del apóstol Pedro. Mateo capítulo 17 versículos 24 al 27. Y como llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dice, sí. Y entrando él en casa, Jesús le habló antes, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o el censo? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le dice, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos son francos. Mas porque no los escandalicemos, ve a la mar y echa el anzuelo, y el primer pez que viniere, tómalo, y abierta su boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. En las fiestas religiosas a las que acudía Cristo y sus discípulos, hacían gastos. Preguntémonos, ¿de dónde obtenía el dinero para poder cubrir esos gastos? ¿Los obtenía Jesús en forma milagrosa? No, el dinero utilizado para comprar comida para él y sus discípulos, así como para sufragar los gastos de las festividades, era dado por quienes seguían a Jesús y por quienes habían sido objeto de algún milagro del Salvador. Juan capítulo 13 versículo 29. Porque los unos pensaban, porque Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Lucas capítulo 8 versículos 1 al 3. Y aconteció después que él caminaba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, procurador de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus haciendas. En relación con esto, ¿qué ordenó el Señor a quienes predicaban el Evangelio? Que vivieran del Evangelio. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Por otra parte, es importante reflexionar sobre si las predicaciones del Hijo de Dios modificaron el mandamiento acerca del diezmo. En el libro de Lucas capítulo 11 versículo 42, el maestro les dijo a los fariseos que era necesario hacer juicio y caridad, pero no dejar las otras cosas. ¿Qué otras cosas? Diezmar la menta, la ruda y toda hortaliza. Es decir, Jesús enseñó que no se debía dejar de dar el diezmo. ¿En qué orden fue originada la obligación de dar los diezmos de todas las ganancias? ¿En el orden de Aarón o en el orden de Melquisedec? Según el testimonio de Moisés y del escritor del libro de los Hebreos, la obligación de dar los diezmos se origina en el orden de Melquisedec, por lo cual el mismo Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec. Génesis capítulo 14 versículos 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios Alto, y bendíjole y dijo, bendito sea Abraham del Dios Alto, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Alto, que entregó tus enemigos en tu mano, y dióle a Abraham los diezmos de todo. Como hemos entendido, los diezmos se originaron en el orden de Melquisedec, pero por voluntad divina se le concedió a los levitas recibir los diezmos de sus hermanos, con el propósito de que se hicieran cargo de los oficios del culto de Dios, para que estuvieran completamente consagrados a su servicio. Números capítulo 18 versículos 21 al 32. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo del testimonio. Y no llegarán más los hijos de Israel al tabernáculo del testimonio porque no lleven pecado, por el cual mueran, mas los levitas harán el servicio del tabernáculo del testimonio, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo por vuestras edades, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando tomareis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado, de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como acopio del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová
de todos vuestros diezmos que hubiereis recibido de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová a Aarón el sacerdote. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada, y les dirás: cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas por fruto de la era y como fruto del lagar, y lo comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestra familia, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo del testimonio. Y cuando vosotros hubiereis ofrecido de ello lo mejor suyo, no llevaréis por ello pecado, y no habéis de contaminar las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. ¿Cómo fue considerada la 10ª parte de las ganancias de los hijos de Israel? Como una cosa consagrada. Levítico capítulo 27 versículos 30 al 34. Y todas las décimas de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová son, es cosa consagrada a Jehová. Y si alguno quisiere redimir algo de sus décimas, añadirá su quinto a ello. Y toda décima de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, la décima será consagrada a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo trocará, y si lo trocare, ello y su trueque serán cosas sagradas, no se redimirá. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. ¿Cómo fue calificado por Dios el acto de retener los diezmos? Como un robo. Malaquías capítulo 3 versículos 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.